En la clase de hoy pues estaremos continuando con los osciladores. En este caso pues estaremos viendo otro tipo de oscilador de onda sinusoidal como lo es el phase shift, y también estaremos cubriendo el oscilador de onda triangular. En esta sesión del curso pues estaremos continuando con el tema de los generadores de señales. En esta ocasión con el generador de onda sinusoidal. Ya vimos el Wien Bridge. Y ahora veremos entonces el otro tipo de generador de señal que tenemos o que vamos a cubrir, que es el Phase Shift Oscillator, el oscilador de tipo Phase Shift. Y más adelante pues cubriremos algo también del oscilador de onda triangular. En el caso del Phase Shift, pues otro tipo de generador de señal sinusoidal, y al igual que el Wien Bridge, ¿verdad? Va a tener un circuito RC que va a ser el responsable, como pasaba en el caso del circuito del Wien Bridge, de la frecuencia de oscilación de la onda sinusoidal que me produzca, y también va a tener efecto sobre la atenuación del circuito. En el caso de la frecuencia de oscilación, el circuito que vamos a ver pues tiene esta fórmula: 1 sobre 2pi raíz de 6 por RC. Y en el caso de la atenuación, en un circuito que es Wien Bridge, el circuito tiene una atenuación de 1/3, y en este que es phase shift, la atenuación es 1 sobre 29, ¿verdad? Y eso también sale, ¿verdad?, de un análisis que se hace de circuitos en el circuito atenuador, que en este caso sería este circuito RC, ¿verdad?, donde se ponen todas las R y todas las C iguales, ¿verdad? Y ese circuito es el responsable de la frecuencia de oscilación y que la atenuación sea 1 sobre 29 en este circuito, ¿verdad? Ese circuito, en un análisis de circuito, que en este caso sería todavía más complicado que en el phase shift, porque tiene 3 secciones aquí o 3 mallas. Por lo tanto habría que hacer un análisis de malla con 3 ecuaciones, 3 desconocidos, una matriz 3×3 para poder solucionar eso, así que sería un poquito complicado, pero sabemos que da 1 sobre 29. Le llaman phase shift porque cada sección de esta hay desfasamiento de 60 grados, que en total serían 180, y luego al pasarlo por el inversor pues tiene 180 más, creando un desfasamiento de 0 o 360, ¿verdad? 0 grados, que es lo que nos piden para que el circuito oscile, ¿verdad? Como habíamos indicado en la sección anterior cuando discutimos el Wien Bridge. Otro asunto importante aquí es que si yo intercambio la R con la C, la R iría aquí y la C acá. Si hacemos ese intercambio, eso va a alterar la frecuencia de oscilación. Entonces la raíz de 6 quedaría arriba y abajo quedaría 2pi RC. Así que si es CR, es esa frecuencia de oscilación de 1 sobre 2pi raíz de 6 RC. O sea, el raíz de 6 queda abajo en el denominador de la ecuación. Si lo cambio, ¿verdad?, y lo pongo RC, R primero y luego el capacitor, entonces la raíz de 6 sube en la ecuación de la frecuencia de oscilación. Así que hay que tener cuidado cómo es que usted lo ve en términos del efecto de la atenuación y la frecuencia y la fórmula. Pues ya vimos que sigue siendo 1 sobre 29, ¿verdad? Eso es, lo único que va a cambiar sería la fórmula de frecuencia de oscilación, ¿no? Y a la salida pues tendría un sinusoide. Y entonces esta RF y esta R3 pues se encargan de la ganancia. Ya en este caso sería un amplificador inverting, ¿verdad? Y si es inverting, pues sería menos RF entre R3, ¿no? La atenuación, pues 1 sobre 29, que ya sabemos que ese circuito, por ese análisis matemático de malla que se haría ahí, pues daría 1 sobre 29 esa atenuación. Si tuviéramos un circuito
tipo phase shift y nos pidieran la frecuencia de oscilación y el valor necesario de RF para que el circuito oscile. Pues aquí en este caso está CR, por lo tanto la fórmula de frecuencia de oscilación que yo necesito tiene la raíz de 6 en el denominador, ¿verdad? Así que cuando yo calcule 1 sobre 2pi raíz de 6RC, 1 sobre 2pi raíz de 6 por 10K por 0.01 micro, ¿verdad? Porque siempre se ponen, para facilitar las cosas, los mismos capacitores y las mismas resistencias. Y eso nos da 6.5 kHz de frecuencia de oscilación. Así que esa sería la frecuencia de oscilación de la señal sinusoidal que saldría aquí a la salida del circuito. Si quiero calcular la RF que me daría la oscilación necesaria, ¿verdad? O que pondría el circuito oscilar, pues si la atenuación de este circuito es 1 sobre 29, pues ya yo sé, porque habíamos dicho las condiciones de oscilación, que la ganancia closed loop es la ganancia del op-amp por la atenuación. Si la atenuación es 1 sobre 29, necesito que la ganancia sea 29, ¿verdad? 29 entre 1 sobre 29 me da 1. Así que igualo la fórmula de RF entre R3 igual a 29, despejo por RF, me da que RF es 29R3. Si la R3 que está aquí es 10K, pues 29 por 10K, 290K. Que tendríamos que colocar una resistencia de feedback de 290 kiloohmios para que cuando yo calcule esa ganancia me dé 29. Y me tiene que dar 29 porque la atenuación de un circuito phase shift es 1 sobre 29. Y esa multiplicación de 29 por 1 sobre 29 nos tiene que dar 1, ¿verdad? Y que para que cumpla tiene que tener 290 kiloohmios en la resistencia de feedback. Entrando entonces al oscilador o generador de señales triangular, pues aquí vamos a ver que este se compone de dos op-amps, dos etapas. Una de las etapas va a ser un comparador, que es el que va a generar una onda cuadrada. Y la otra etapa, ¿verdad?, es un integrador. Y ya sabemos, ¿verdad?, cuando discutimos los amplificadores de retroalimentación negativa, que el integrador necesita que se le alimente una onda cuadrada para que él genere entonces una onda triangular. Y así básicamente es como se genera entonces la señal triangular con este circuito, ¿verdad? Aquí tendría la primera etapa el comparador generando la cuadrada, y en la segunda etapa entonces tengo el integrador que lo que genera son una serie de rampas con pendiente positiva y negativa, que sabemos que es una señal triangular periódica. Así que para que yo pueda calcular cuánto es la frecuencia que oscila, ¿verdad?, cuánto es la frecuencia de oscilación de ese circuito, pues la fórmula sería 1 sobre 4R1C por R2 entre R3, que sería la frecuencia de oscilación de este circuito de oscilador o generador de onda triangular. Si lo vemos entonces en términos de las señales cuadradas que le entran al integrador y obviamente la triangular que él genera, pues a la salida del comparador, que es la entrada del integrador, tengo una onda cuadrada, y eso a la salida, ¿verdad?, del integrador va a generar unas rampas con pendientes positiva y negativa, ¿verdad? Genera esas rampas con pendiente positiva y negativa que van a estar variando desde un valor upper trigger point y lower trigger point, ¿verdad? Un valor máximo y un valor mínimo que están dadas por el voltaje más y menos VCC, y esa es R3 y R2. Así que si quiero el voltaje máximo, pues VCC por R3 entre R2, y si quiero el mínimo, menos VCC por R3 entre R2. Así es como obtendría la salida de ese generador de onda triangular. Si nos da aquí un ejemplo, para este circuito determine la frecuencia de oscilación, dibujar el voltaje de salida y el valor de R1 para lograr una frecuencia de 20 kHz. Como yo varío esta resistencia aquí,
de tal forma que a la salida obtenga una señal que tenga una frecuencia de 20 kHz. Calculamos entonces la frecuencia de oscilación con esos valores que tengo ahí, 1 sobre 4R1C por R2 entre R3, 1 sobre 4 por 10K por 0.01 micro multiplicado por 33 entre 10K, y eso nos daría 8.25 kHz. O sea que con esos valores que tiene ahí el circuito, de esos componentes dados, me da una frecuencia de oscilación de la onda triangular a la salida de 8.25 kHz. Y en el último paso me están diciendo qué valor yo le tengo que poner a la R1 para que esto suba a 20 kHz, ¿verdad? Básicamente la pregunta la última pregunta del problema. En términos de cómo se vería la señal, pues entonces yo genero una onda triangular que va a variar entre el punto VUTP y VLTP, y dijimos que tenía que ver con el BCC, 1 es 10 por R3 entre R2, ¿verdad? Y esto da 3.03 voltios, y cuando es menos BCC, por lo mismo, y esto da negativo 3.03 voltios. Así que va a estar variando entre 3.03 y menos 3.03 esa onda triangular generada, ¿verdad? A la salida del integrador. Y si quiero subir la frecuencia de 8.25 kilos a 20 kHz, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar esta ecuación aquí, la ecuación de la frecuencia de oscilación, ¿verdad? Por R1. Si la despejo por R1, entonces me queda 1 sobre 4FC, R2, R3, ¿verdad? Básicamente la frecuencia pasó al denominador de la ecuación. Sustituyo esos valores, ¿verdad? En este caso la frecuencia aquí sería 20 kilos, 20 kHz por 0.01 micro por 4, el recíproco de eso por 33 entre 10K, y eso nos da una resistencia R1 de 4.13 kilómetros. Así que yo tendría que cambiar esa resistencia R1, que era 10 kilos, y bajarla a 4.13 kilos para obtener entonces los 20 kHz que tengo. Si fuera a implementar ese circuito, pues tal vez para variar frecuencia, ¿verdad? Y yo lograr tener un generador de señales triangular, entonces aquí en vez de en R1 pudiera colocar un potenciómetro, ¿verdad? Que esto sea un potenciómetro, y si yo lo varío en la perilla, varío la frecuencia de oscilación de la salida de este generador de onda triangular, ¿verdad? Y lo hago fácilmente, pudiera hacerlo fácilmente a diferentes valores, ¿verdad? Con un potenciómetro. En este caso, pues solamente me pedían que variara la R1, a ver cómo variaba esa frecuencia de 8.25 kHz a 20 kHz. Así que con esto terminamos esta sección de osciladores de onda triangular.